Hoy se conmemora un aniversario de la primera invasión inglesa. El intento de invasión inglesa, si bien no fue en Buenos Aires, fue en Montevideo. En 1763, 11 buques ingleses y portugueses bombardean Montevideo sin llegar a tomarla. Claro, hay 2 invasiones, yo lo... Sí, hay 2 invasiones aquí en Buenos Aires. No. Pero en el 12, virreinato... Ah, 12, sí. No. Pero esta, en 1763, un día como hoy, atacaban la ciudad de Montevideo y intentaron, pero no cayó en manos de los... Y bueno, y los buques. Y la de Malvinas está cerca, porque creo que fue el 2 de enero de 1833. Sí, 1833, sí señor. Y también hoy se cumple el aniversario del nacimiento de Santa Juana de Arco, que fue la heroína francesa que salvó a Francia del dominio inglés. Y también que cayó, pobrecita, a los 21 años solamente. Y con la traición de la Iglesia. Uh-huh. La Santa Inquisición que la condena. Y también, hoy, en el día como hoy, pero de 1535, Pizarro funda la ciudad de los Reyes, que actualmente es Lima. Santa Rosa de Lima. Cuya estandarte fue donado, entregado a San Martín por haber liberado al pueblo peruano de la opresión española, que después se lo entregan como símbolo, que después lo devuelve. En 1535 dijiste. 1535. ¿Y porque Santiago del Estero en qué año lo fundan? No, posterior. Sí, posterior, pero no tanto, No, pero viene la colonización viene del norte, no te olvides, no viene de Buenos Aires. Pero fue también 1560 y pico. Sí, pero fíjate que está cerca. Todos los países, madre de ciudades, porque digamos Santiago del Estero fue la base para la colonización de toda la primera ciudad argentina, y no sé si antes, me parece que fue Asunción, porque Buenos Aires se fundó. Sí, pero digamos, la colonización prácticamente del virreinato del Río de la Plata vino del norte. Sí, de Lima. Vino de Lima. Sí. Asunción viene de Santa Fe, va hacia Santa Fe, de Santa Fe van a Asunción. Y después, acá, fíjate que Buenos Aires fue muy posterior. Sí. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de historia, lo vamos a dejar a usted, ingeniero, que comience a contarnos sobre lo ocurrido en Paysandú. Claro, que es prácticamente efeméride también, porque fue ahí en una semana, fue más, ¿no? No sé si quieren que arranque ahora con esto. Sí, arranque nomás, Los antecedentes de Paysandú fue cuando Urquiza hace el pacto masónico con Mitre en Cepeda y Pavón. El pacto que era que Urquiza quedaba en la Mesopotamia y no se metía en el resto del país, y Mitre, digamos el mitrismo, quedaba, digamos, con la otra parte del país. Entonces, en un unitarismo, porque estaban todos ahí, después se peleaban entre ellos, pero entre bueyes no había cornada. En ese lucha que hicieron contra los federales del interior, que mataron a cualquier cantidad, como 5.000 federales, paisanos y de todo, intervinieron unos mercenarios uruguayos, uno de cuyos jefes era Venancio Flores, que le decían el degollador de Cañada de Gómez, porque los agarró dormido a un batallón de federales y los degollaron a todos. Que un italiano, incluso que presenció, dijo que no alcanzaron ni a despertarse alguno, que lo mataron. Entonces, cuando arrasa con el interior, Mitre... un poco como la toma del cuartel de Formosa. Sí. De la misma manera. La historia se repite, mira, y la cuestión que Mitre, en julio del 64, ya hicieron el pacto, o sea, la firma del Tratado de la Triple Alianza fue en mayo del 65, pero en junio del 64 se reunieron en las puntas del Arroyo Rosario
Y ahí se pusieron de acuerdo de cómo iban a hacer ya. Eso está dicho incluso por diplomáticos argentinos y brasileros de esa época. Entonces, ahí es que Mitre incentiva a Venancio Flores a que invada Uruguay y lo saque a Berro, que era el presidente del Partido Blanco, que era el federal. Y además incentiva a que los brasileros tomen Uruguay. Y Mitre jugaba el papel de neutral. Dice, yo no tengo nada que ver, ¿viste? Él escondido atrás de un monte. Sí, pero yo me divierto. Vos te divertís, pero yo ahora te voy a leer lo que los testimonios. Esto no es una cosa que lo digo yo, ellos lo dicen. Ahora va a ver. Usted toma los testimonios que le conviene, me parece. Sí, el 16... Si usted va al diario La Nación, no le dan estos testimonios. Sí, acá tengo uno del diario La Nación, ahora te lo voy a leer. Ahora te lo voy a leer, espera, el del diario La Nación. Esas son calumnias de los mitristas, claro. ¿No? Mira, el 16 de octubre de 1864, ya el Imperio brasileño invade la banda oriental y ocupa Cerro Largo. Cuando dije octubre del 64. En noviembre del 64 toma la ciudad de Salto. Entonces después atacan Paysandú. Ahora, Paysandú, mientras ataca Paysandú, Urquiza se hacía el tonto, ¿no? Como perro que sí, que volteó la olla. Como perro que tiró la olla. Tanto es así que en una parte un jefe uruguayo de Colorado le pidió caballos marca Flor, le dijo, y entonces uno le dice, nuestro amigo Enrique Castro me escribe pidiéndome unos caballos de mi marca, y le contesto que yo no mando caballos marca Flor a los aliados de los macacos, dijo Urquiza. Y después le dijo que le junte 10 o 12 caballos de por ahí, dijo. Pero después negoció con los brasileños mientras estaban bombardeando Paysandú y le vendió 30.000 caballos. Por eso no le quería vender caballos, de dar caballos a los otros. Estaba tratando de vender a los brasileños. Ahora, la escuadra brasileña ataca a Paysandú porque van 12.000 hombres al mando de Mena Barreto, van por tierra y además va la escuadra por mar, por el río, y le empiezan a bombardear. Estuvieron 3 o 4 días en bombardeo terrible. Ahora, la escuadra, ¿dónde se abastecía? Porque se quedaban sin bombas. Entonces, ¿dónde se venían a abastecer? A la Rada de Buenos Aires, que en pleno día se abastecían. Ahora, Mitre decía que él era neutral, pero fíjate lo que dice, porque él dice que yo leo los testimonios que busco, pero usted se ensaña. Mirá, sos mitrista vos, me parece. No, yo no tengo nada ni a favor. Pero mirá lo que dice el vizconde de Río Branco, que era brasileño, no era federal, a ver, ¿qué dice? A ver. Y dice, en el primer ataque de Paysandú nos faltaron municiones y nosotros las fuimos a encontrar en los parques de Buenos Aires, los parques de armas, ¿no? Sí, sí. En esta ciudad se establecieron hospitales en que fueron curados nuestros heridos. Nuestra escuadra pudo operar contra el gobierno oriental en las aguas del río de la República de Argentina. Esto quiere decir que es una cosa que yo he sostenido siempre, incluso lo digo en mi libro. Mitre, que se las daba en autar, ya era beligerante en la guerra. Antes de que le declararan o no la guerra, él ya era beligerante si estaba abasteciendo al enemigo en plenas aguas del Río de la Plata. El padre Ereño, que era un federal entrerriano, le reclama a Urquiza, le dice: estoy llorando, señor general, de rabia y de desesperación a presencia de crímenes tan atroces que se perpetran bajo capa de libertad y liberación en el año 64. Ahora, eso fue a finales, la toma de Paysandú, el bombardeo fue a finales de 1864, y el 1 de enero
ya rendida la plaza, ahí comienza la matanza, matan a cualquier cantidad de gente, incluso a Leandro Gómez. Leandro Gómez, el jefe de la defensa. El jefe de la defensa, ¿no? Porque dice que al último hasta con fósforos prendían los cañones, porque no tenían ni... Hicieron juntar fósforos del pueblo porque lo destruyeron a Paysandú. En el diario del Sitio y Defensa se da el siguiente detalle. A la 1 de la tarde es muerto de un balazo de fusil el coronel Tristán Azambulla. Así, sin disminuir pelea, viene la noche. La mitad de la guarnición ha quedado fuera de combate y por falta de gente no es posible enterrar nuestros muertos queridos. Duerman en paz al pie de los débiles y arruinados muros que con tanta valentía defendieron. ¿Cuántos seguirán mañana?, se pregunta, pero morir por la patria es gloria. Somos dignos de Artigas y de los 33 orientales. Nuestra sangre no ha degenerado. Esto está en un libro de Julio César Viñale, Consecuencias de Caseros. En Entre Ríos, el mismo, por ejemplo, un testigo urquicista como fue Julio Victorica, que era yerno de él, ante los estragos de los cañones que contra Paysandú, porque había muchos que se querían cruzar a defenderlo, por ejemplo Rafael Hernández, que era hermano de José Hernández. Rafael Hernández cruzó y después cruzó el río Anado para salvarse. Julio Victorica, en un escrito que hace que se llama Reminiscencias Históricas, dice: la contemplación paciente de semejante cuadro era insoportable. Entre Ríos ardía indignado ante el sacrificio de un pueblo hermano consumado por nación extraña. El general Urquiza no sabía ya cómo contener a los que no esperaban sino una señal para ir en auxilio de tanto infortunio, porque se ve la costa del otro lado, estaban todos del lado entrerriano mirando cómo bombardeaban y destruían Paysandú, y Urquiza no les daba no los dejaba pasar directamente. Así le fue también. Así le fue, sí. Leandro Gómez se rinde, ¿no? Porque ya estaba rendida la plaza, se rinde con un puñado de hombres, y se rinde a los brasileños, a la tercera brigada de Río Grande, y que le dicen que lo van a conducir hasta donde estaba el barón de Tamandaré. Y un testigo presencial describe los hechos de la siguiente forma, dice: el jefe brasileño dobra una calle y se encuentra con un oficial de Flores, el comandante Francisco Belén, acompañado de 30 hombres. Este se dirige al jefe brasileño e, invocando el nombre del general Flores, le exige la entrega del general Gómez, Leandro Gómez. Este se resiste, el otro insiste. El jefe brasileño le dice que el varón es garantía de la capitulación y por último le pide orden por escrito de Flores. En ese interín llegó Goyo Suárez y a nombre del general Flores pide nuevamente la entrega del general Gómez y sus compañeros. El jefe brasileño finalmente lo entrega. Comandante Belén, recíbase usted de esos hombres, dice Goyo Suárez. Echan a andar y llegan a un portón de hierro. Belén da las voces, aquí nomás. Por la parte de adentro de ese portón se ejecuta el terrible suplicio de la víctima ilustre. Lo estropean, lo desnudan y lo cosen a puñaladas. Uno de los Mujica, el Eleuterio, le descarna la pera estando aún vivo el general. Los compañeros siguen la misma suerte, reciben la muerte a puñaladas y balazos. Y acá viene, ¿qué dijo el diario La Nación? Que comenté recién, ¿qué publicó el diario La Nación con respecto a ese episodio? Porque hubo uno, por ejemplo, Guido Hispano dijo que era el infame espectáculo, dijo. Pero el diario La Nación editorializó esto, dice, esto está el 3 de enero de 1865, así que quien quiera lo puede ir a buscar al diario La Nación. Dice: la gran cuestión para nosotros no es saber si Leandro Gómez le tiene miedo a las balas o no.
lo importante para nosotros es saber que es saber lo que mejor conviene a la libertad y a la civilización en el Río de la Plata. Mierda, que esa era la civilización. Es de civilización, lo descarnaron vivo al tipo. Y dice, y sigue el diario, dice: Quiroga, el Chacho, López, Quebracho, el fraile Aldao eran hombres muy valientes, pero que han dado su valor a la civilización de los pueblos argentinos. Y yo después de eso me preguntaba qué dio Mitre, porque Mitre hizo la guerra contra Paraguay y el mismo Alberdi dijo que había sido el error más grande que cometió la... Aparte, el fraile Aldao había sido tropa del general San Martín. Claro, pero... En la fuerza del Ejército del Norte. El fraile Aldao después fue gobernador de Mendoza, pero con los federales, pero había combatido en las luchas por la liberación de la patria. Ahora ya, digamos, como para redondear... Quiroga también. Sí, claro. Quiroga también. Quiroga es el que sofoca la rebelión en San Luis cuando se quieren los oficiales detenidos, que los tenía Belgrano. El diario de la Nación desprecia la valentía de Leandro Gómez y de los caudillos. Pero, por ejemplo, Alfredo Félix de Urquiza, en un libro que se llama Campañas de Urquiza, dice: vive en Entre Ríos un anciano coronel Espíndola, a quien en otro tiempo le oí decir que en Caseros encontró al comandante Mitre con su batería detrás de un monte, y que habiéndole preguntado por qué hacía allí, Mitre le contestó: estoy economizando sangre. La de él. Ahora, para redondear para redondear este tema, se le llena la cara de alegría. No sé si quieren que lo redondee otro día, porque a raíz de esto fue que hubo tantos levantamientos en Entre Ríos y en otras provincias. Claro, ¿no? sí. Pero sobre todo en Entre Ríos con la guerra Paraguay, porque ¿qué pasó? Urquiza los dejó a pie a los entrerrianos, que eran guerreros de a caballo y habían peleado muchísimas veces. Pero cuando se enteraban que tenían que ir para arriba en vez de ir para abajo, como decían ellos, se rebelaban. Hubo varios enfrentamientos, incluso... Y bueno, eso le costó la vida, porque fue la guerra del Paraguay. Pero si incluso fusilaron a algunos o los embarcaban a la fuerza y decía después: mándeme la manea de vuelta, porque lo llamaban maneado. Y el mismo López Jordán le decía... general, dice, la gente quiere ir al sur a pelear contra porteños, para abajo para pelear contra porteños y macacos, pero no ir a pelear para el norte. Dice, todavía escuchamos los cañones de Paysandú en nuestros oídos. Muy bien. Muy bien, lo que estoy seguro es que iba a entrar la pauta del diario La Nación y ya se acaba de caer, nos dijeron que no la van a poner. Ajá. Y de la gobernación de Entre Ríos tampoco. Dice que la gobernación. Entre Ríos tiene para mí un caudillo que fue muy importante, que es López Jordán. Muy importante. Pancho Ramírez. No, inclusive Pancho Ramírez. Pancho Ramírez también se equivocó al final. Se equivocó cuando hace el acuerdo con Rondó y lo envolvieron acá entre porteños y brasileños, sí, y se enfrentó con se enfrenta primero con Artigas primero. Sí, bueno, el primero en traicionar a Artigas fue Ramírez, Pancho Ramírez. También así le fue. Sí. Le fue mal. Con la Delfina, sí. Nada, para Delfina no le hicieron nada, él lo hicieron sopa. Claro, pero a la Delfina la agarraron, le volaron el caballo a la Delfina y él volvió a defenderla y ahí es donde lo limpia. Usted hablaba hoy de Lima. Y hablando de Lima, Perú. 1535. Perú. Sí, señor. Asunción 1537. 15 de agosto, Santiago del Estero 1553, 25 de julio, y Córdoba 1573. Claro. Esta vino por el lado del Atlántico. Y la colonización de Santiago viene por el lado del Pacífico, por el lado de Perú. Viene bajando. Claro. Por eso se llama Madre de Ciudades, porque de allí después se dispersó la colonización, Córdoba, Catamarca, se fueron dispersando, fueron bajando, digamos. Hay un libro muy interesante que dice que en Paraguay
Hay un discurso muy importante que un día te voy a traer de Perón, que habla de las madres de ciudades, de Santiago del Estero. Lo hace en Santiago del Estero. Muy interesante. Hay un libro, ahora no recuerdo el autor, que dice que los vikingos vinieron a América en 1200 y pico. Y eso y dice que incluso como es Machu Picchu era una ciudad creada, digamos, por los vikingos. Cuando los incas creo que avanzaron, ellos se retiraron y fueron a Cerro Corá, que incluso hubo un investigador francés que descubrió fuertes y escritos en las rocas y todo. Y ahí se explicó una frase, porque cuando lo matan a López, a Francisco Serrano López en Cerro Corá, la frase que se conoce es "muero con mi patria". Pero la frase completa fue: "Acá murió una civilización y yo a su vez muero con mi patria". La primera frase no se decía porque pensaban que era un desvarío del tipo, pero se ve que la tenía clara. La tenía clara, sí. Se ve que ya sabían. Muy bien. Inclusive hay algunos que están buscando, se sostiene que trajeron el Santo Grial, vino acá. Lo trajeron acá. Sí. Eso que yo te digo es en Cerro Corá. Después te voy a traer el nombre del autor del libro, muy interesante. Muy bien, Leonardo Castañeno y la historia argentina en tiempo.